Señora periodista y columnista colombo-española Salud Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, por fortuna, muchas gracias. Bueno, usted se ha dedicado a desentrañar este tema de Juan Guillermo Monsalve, uno de los temas claves de la vida política de Colombia hoy, porque es el testigo de cargo contra el presidente Álvaro Uribe y el hombre que está en todo de acuerdo con Iván Cepeda. ¿Qué fue lo que usted pudo saber? ¿Cómo pudo llegar a Juan Guillermo Monsalve? Y vaya sorpresa, a una finca que tiene en Risaralda, de la que tienen muy pocos, la propiedad cafetera en toda la zona cafetera del Viejo Caldas y en Antioquia y en el norte del Valle y en el Tolima no llega a 3 hectáreas. Y este hombre tenía como 40 hectáreas. Cuéntenos sobre el particular, doña Salud. Bueno, nosotros en el programa de Semana Televisión que yo hago, que se llama El Ataque, bueno, entrevistamos hace, no me acuerdo la verdad, un par de semanas o cuando sea, entrevistamos o 3 semanas a Enrique Pardo Jase, que es una persona que está preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Enrique Pardo ha sido compañero de patio de Monsalve durante muchos años. Enrique lleva preso como 10, 11 años, han sido como 9, 10 años compañeros tanto en Cómbita como en La Picota. Entonces, en la entrevista que le hicimos, porque él es también uno de los testigos en el caso que tiene de Cepeda contra Uribe o de la Corte Suprema contra Uribe, o como quiera llamarlo. En esa entrevista, él nos habla de una finca que supuestamente le ha regalado a este hombre, a Monsalve. No nos dicen quién, sino que alguien le ha regalado una finca a Monsalve y él tiene una finca. Bueno, yo me quedo con ese dato y obviamente pues nos ponemos a ver dónde diablos estaba esa finca. También entrevisto a Caliche. Cuando hablo con él por teléfono, pues me dice dónde la finca, luego en la entrevista también repite lo de la finca, pero digamos que eso ya fue posterior, pero ya estábamos detrás de la finca. Otra persona, también otra fuente, nos dice que existe una finca. Cuando Vicky Dávila descubre todo el proceso, también se habla en algún momento de la finca. Entonces, pues obviamente nos ponemos a buscar la finca. Bueno, tenemos suerte y damos con la finca. Está ahora a un par de horas en un municipio que se llama Apia, en una vereda Warner, pero está cerca de... Apia, discúlpeme, doña Salud, Apia. Apia, perdone, Apia, ¿eh? Sí. Teníamos siempre esa duda, ¿eh? No, Apia. Apia, pues mire, yo nunca había estado por allá, por eso, pues no, fíjese, ni sé cómo se llama. Apia. Y en una vereda que se llama Warner. Llegamos, pero está solamente como a 2 horas, creo que demoramos más o menos entre 2 horas y pico desde Pereira, porque la carretera pues es buena. Del pueblo, del casco urbano a la finca es destapada, pero es buena. Y bueno, pues llegamos hasta la finca. Cuando llegamos a la finca estaba el papá de Monsalve, que es un hombre, pues un campesino, y estaba incluso recogiendo café. Esta es una finca cafetera en una zona muy cotizada, porque nos decía la gente de la zona, que son cafeteros, el clima, la altura y luego la circunstancia de la tierra, que es excepcional, pues hace que incluso el café tenga más valor. Bueno, pues ahí vamos y también nos conseguimos las escrituras de la finca. Entonces, pues obviamente con todos esos elementos, pues empezamos a ver una serie de cosas extrañas, como por ejemplo que lo hubieran comprado supuestamente por 54 millones de pesos, que la mitad de la finca fuera de la ex esposa de Yanira Gómez de Monsalve y la otra mitad de la mamá, que la comprara en junio del 2018, que es un año y son unos meses claves. Es decir, muchas cosas que nos extrañaron. Luego supimos, por la gente de la zona, que los Monsalve habían hecho lo que hacen. Eso no es exclusivo de ellos. Eso es muy común en la zona rural, que es pagar por
encima de la mesa 54 y por debajo de la mesa pues cerca de 400 millones. Ese dato solamente no lo pudimos cerciorar 100%, pero sabemos que fue así, pero no lo pudimos. Pero lo que sí pudimos comprobar es que la están vendiendo por 460 millones, porque en el pueblo, que todo se sabe, obviamente, nos dijeron que se estaba vendiendo, teníamos el teléfono del señor, llamamos, una persona nos hizo el favor desde mi teléfono de llamarle para que tuviera acento paisa, y el papá de Monsalve, que es el que nos contestó, dijo que sí, que la estaban vendiendo por 460 millones. Eso es más o menos, en términos generales, pues pues una primera datos que le puedo dar. Bueno, doña Salud, ¿y qué se sabe de la historia de la finca? Porque la propiedad no se transmite sino a través de la tradición, y la tradición en Colombia no puede hacerse sino a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Esa finca a quién le pertenecía? ¿De dónde venía? ¿Cuál es la historia de la finca según el registro público? Sí, ese documento también lo tuvimos. Es una finca que ha cambiado muchísimo de manos. En algún momento, pero hace muchos años, nos dijeron que era de un tal Candelo, que fue un mafioso local. Pues digamos que en términos nacionales pues no era muy conocido, pero sí lo conocían, era de por allá. Pero él lo mataron, pero ha pasado por muchas manos las últimas. Ha sido una finca que ha estado embargada por la DIAN, por el Banco Agrario, en fin, por no me acuerdo qué otro banco. Siempre ha tenido muchas circunstancias. Los últimos propietarios que vendieron, pues uno es un ingeniero civil, el que vendió a la mamá de Monsalve en junio del 18 es un ingeniero civil, el otro no sé qué es, la vendió a la exesposa de Monsalve en el 2016, no sé qué es. También otro dato que nos sorprendió es que en el 2016 la de Yanira Gómez pagara 27 millones y 2 años después la mamá de Monsalve paga también 27 millones. Bueno, pues también nos sorprendió que en 2 años no hubiera variado para nada el precio, pero bueno, eso es lo de menos, porque como digo, una cosa es lo que marcan las escrituras y otra cosa es el precio real que pagaron. Y lo que nos confirma que el precio es superior es que el papá de Monsalve nos decía que lo está vendiendo por 460 millones, que era lo que nos habían dicho ya en el pueblo, pero que esa finca incluso puede valer 500 y puede valer más, porque es una zona, como digo, muy cotizada. Ya le digo, sobre los antecedentes, sí, ha tenido problemas, pero ha pasado por muchas manos. Estas últimas, solamente supimos que él era un ingeniero civil y bueno, pues estamos ahondando un poquito más ahora en datos sobre los antiguos propietarios. Bueno, doña Salud, ha venido una discusión sobre el particular, e inclusive a usted la han maltratado, pero es que en la propiedad en Colombia se acredita es con el certificado que llamamos de libertad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, no hay otra prueba. Esa es la prueba de las pruebas, porque eso es constitutivo del derecho. La propiedad inmueble en Colombia no se transmite por la entrega del bien, sino por la tradición que consiste en la inscripción de la propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados. Usted tuvo en sus manos o tiene en sus manos ese certificado de libertad donde aparecen la esposa y la mamá de Monsalve, son las dos mujeres que aparecen ahí de propietarias de este bien en Risaralda. Está físicamente probado con la escritura y con el registro de la escritura que usted tiene. Sí. El periodista que trabaja conmigo, Francisco Argüello, es el que se ocupó de estudiar esos dos documentos, porque él conoce más, ha trabajado en algunos temas de esos y lo conoce bien. Pero sí, yo lo que tengo aquí en mi apartamento es yo tengo el notaría sexta, yo tengo las escrituras. Lo de registro lo tiene Francisco, pero sí tenemos todo, es decir, lo presentamos todo, conseguimos todo, por eso sabemos por lo de registro sabemos cuál ha sido la trayectoria de esa finca, como le digo, que ha tenido problemas a lo largo del tiempo, pero nosotros todavía no tenemos, ya le digo, estamos indagando un poco más de los propietarios, y porque hay un dato que sí nos llamó la atención, que todavía, como le digo, no lo tenemos, ¿vale? Es por qué llegan hasta ahí. Ellos son personas de
de otro departamento, no tienen nada que ver con Risaralda. Hasta donde sabemos no tienen nada que ver. En el pueblo no los conocían, eran nuevos, llevaban 2 años o algo así viviendo en esa finca los papás, desde el 2018 creo, y vamos, la gente piensa más o menos, no nos dieron una fecha exacta, pero en una de las interceptaciones, en una de las declaraciones que hace Deyanira en la Corte Suprema, ella dice que sus suegros viven ahí, y esa declaración es del 2018. Luego suponemos, entre lo que nos dijo la gente del pueblo y lo que dice esta, pues que llevaban por lo menos 2 años. Pero es gente que no le gustaba recibir visitas, es decir, que vivían el matrimonio, ya le digo, son campesinos que no tienen nada que ver y que se les nota que la cuestión que están viviendo pues como que les supera. ¿Por qué llegaron hasta allá? Eso es lo que intentamos averiguar con lo que usted dice, con los bienes, ¿por qué llegan hasta allá? Entonces creemos que la clave es Deyanira, pero no tenemos ese dato concreto. ¿Por qué llegan a un sitio en donde no tenían aparentemente ninguna ligazón? Hay uno de los propietarios antiguos, tiene por segundo apellido Monsalve, pero no pudimos establecer si es pura casualidad, porque pues es un apellido también pues común. No pudimos establecer eso, o si tiene algo que ver con ellos. Bueno, quién sabe si sea un apellido común en Apía. No es un apellido... No, en Apía no, pero digamos que en Risaralda, bueno, no, común digamos en el país. En el país, Monsalve. Bueno, sí, perfecto. Sí, no es muy paisa, digamos, pero es la única cosa que dijimos, ¿sabes? De todos los propietarios es lo único que vimos que de pronto. Pero ¿Usted no estuvo, sabemos, estamos en ¿Usted estuvo en la casa de la finca o llegó claro, hasta...? No, yo en estuve la casa. en la casa de la finca, yo estuve en la casa, es una casa y por eso vimos con el papá, entonces hicimos como hacerlo el señor llegó, hombre, don Óscar, tal, hablamos con él, es un hombre de muy pocas palabras, estaba incómodo porque él era consciente de que no le convenía que hubiéramos llegado a la prensa hasta allá, y le pregunté, don Óscar, ¿puedo grabarle? Y me dijo, no, yo prefiero que no. Pues yo le dije, déjeme grabarle aunque sea las manos para que se vea que usted es un campesino de verdad. Y me dijo, no, yo prefiero que no. Bueno, pues yo respeto esas cosas, le pudimos haber grabado de lejos, le pudimos haber grabado sin que lo supiera, pero pues a mí no me parecía adecuado porque él no es un bandido. Es decir, yo los bandidos de pronto no tengo ninguna consideración, pero con él sí. Esas casas campesinas se distinguen porque tienen 1 o 2 pisos. La casa campesina de un piso es una casa muy elemental. Las casas que tienen alguna significación tienen 2 pisos. ¿Esta cómo era? No, esta tiene un piso. Los de Noticias 1, que además de insultarnos, que no tenían por qué insultarnos para decir que también ellos habían ido, ellos se equivocaron y ellos fueron a una casa que habíamos visto nosotros, que estaba más allá, que es de 2 pisos, muy bonita. Y por eso me fijé, no, esa no es. La de Monsalve es de un piso, pero está muy bien la casa porque se ve que la han remodelado. Tiene unas puertas y unas ventanas muy bonitas de madera. Estaba remodelada con una galería bonita y sobre todo pues la vista, que es espectacular. Pero digamos que es una casa, calculamos por las fotos, hablando con personas que son constructores, dicen, mira, para que te hagas una idea, una casa de interés social mínimo entre 50 millones en adelante, y esa casa pues mínimo cuesta 10 millones, pero digamos que era una casa sencilla pero muy bien hecha, estaba remodelada muy bien, muy bonita, es decir, a mí me pareció Doña Salud, ¿qué superficie, según el certificado de libertad que usted tiene en su poder? No viene la de la casa, no viene. No, la superficie de toda la finca. La finca son 20 millones, hay una diferencia de 2 millones que también es común, que a veces pasa entre las escrituras y la finca, de 20 y 22. Pero digamos, la superficie, la superficie. 20 hectáreas. 20 hectáreas. Sí, hectáreas. Hectáreas, 20 hectáreas. Usted sabe que ahí hablan de plazas, la gente, pero pues yo les dije, no, hablemos de hectáreas porque yo me lío con las plazas. Allá se habla de plazas o de cuadras. Porque en la zona cafetera es muy común. ¿Cuál es la zona cafetera? ¿Cuadras o plazas? Se habla de cuadras. Ellos hablaban, es que yo a veces me equivoco, en el Cauca creo que es plaza, no me acuerdo. Ellos hablaban de cuadras o de plazas, pero yo le dije, hablemos de hectáreas. Y él anotaría
y en el otro hectáreas. Son 20 hectáreas, que es lo que nos entendemos todos, ¿vale? 20 hectáreas en cualquier parte de Napía le dicen cuánto vale una cuadra de café o una hectárea de café. Eso no es secreto ninguno. Eso no es secreto ninguno. Unas valen un poco más, otras un poco menos, según el cafetal esté nuevo, según haya sido resembrado o haya sido soqueado. Eso tiene diferencias, pero diferencias que no son sustanciales. Una cuadra de café en esa zona tiene un precio. Exactamente. Pues mire, precisamente eso es lo que hablamos con la gente. Por eso le digo que ellos hablaban de cuadra, justo, perdone. Plazas es en el Cauca. Es que como también he hecho muchas historias de fincas en el Cauca, por eso me equivoco a veces. Pero yo siempre digo, hábleme de hectáreas porque si no me lío. Bueno, pero de todas maneras, en las escrituras en todo figuran 20 hectáreas. Como le digo, hay una diferencia que en unas cosas pone 22 y 20, pero para todo el mundo, a todos los efectos de la venta, de la compra, de lo que hablan, son 20 hectáreas. 10 hectáreas tiene una señora y 10 hectáreas tiene otra señora. Claro, digamos, está a nombre de una y 10 hectáreas a nombre de otra. ¿Qué nos dijo la gente? La estaba vendiendo por 460 millones de contado, decía el señor. Pero nos dijo un cafetero, mire, yo por 500 millones la compro ya. Pero, ¿qué es lo que tiene la finca? Que además el señor Óscar Monsalve lo reconocía. Él solamente tiene cultivadas 3. La finca está un poco dejada. Él dice que trabaja 3, porque lo trabaja él solo, 3 hectáreas. Y me decía la gente, yo la compro ya por 500, hay que meterle 300 millones para dejarla perfecta y en 3 años ya lo hemos recuperado. La inversión, porque dicen que es una zona excepcional para el café y para el plátano. Bueno, y el resto de la finca está en pastos, me imagino. No, es en montada, es un café malo. Es más, lo que usted acaba de decir, le pregunta a la persona que nosotros nos ayudó, ¿hay que zoquearlo? Se dice, ¿no? Y entonces él dice, sí, todo el café, todo hay que zoquearlo. Es decir, es un café sembrado hace varios años, 4 o 5 años creo que dijo, y hay que invertirle, mejor dicho. No, la finca no, pasto no, eso es todo café. Es muy bonita la zona, es preciosa. Y la finca está en un sitio precioso. Bueno. Y ya digo, tiene una vista espectacular. Y la casa, aunque es sencilla, como usted muy bien dice, no es de 2 pisos, pero es un piso y está muy bien, porque la han remodelado hace nada, las puertas y las ventanas. Y obviamente yo no me voy a poner pues el señor no quería que entráramos en la casa, obviamente, estábamos fuera, y yo no me voy a poner a mirar por las ventanas sin el permiso del propietario. Claro, ni más faltaba. Doña Salud Hernández, muchas gracias. Certificado en mano. Ahí no cabe discusión, ahí no hay alegato, ahí no hay cuento. El certificado de libertad o el certificado expedido por la Oficina de Registros Públicos y Privados. Lo de la notaría contiene los traspasos, porque la propiedad inmueble en Colombia no se puede transferir sino previa a una escritura pública. No cabe de otra manera, es un acto solemne, como lo llamamos los abogados, que se hace por escritura pública. Pero la tradición del bien se hace con el registro de esa escritura en la oficina de registro. Y si usted tiene el certificado de libertad, no cabe discusión ninguna. Lo que dice la oficina de registro, eso es. Bueno. Don Fernando, ¿me deja un momento? Sí, claro. Hay una cosa nada más que sí me gustaría agregar. ¿Qué es lo que me llama la atención de todo? Es decir, yo no sé ni cómo tiene el dinero, ni quién se lo regaló, si no se lo regalaron. Eso todavía nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que me sorprende? Pero sí me parece significativo, o lo más significativo, es que a la Corte Suprema, que tenía la información de la finca, nunca le interesó conocer nada de la finca. Es decir, en un caso donde supuestamente Álvaro Uribe y el abogado Cadena, supuestamente, presuntamente, compraron a un testigo que recibe ayudas humanitarias, tanto de Iván Cepeda, que esas están comprobadas, como presuntamente de la otra parte, como a ellos nunca les interesó investigar. Eso sí, me llama poderosamente la atención. Y la segunda cosa que me llama la atención es el interés de Noticias 1 en ir corriendo y decir en su nota, primero, insultarnos a nosotros, que no tenían por qué. Y segundo, comprobar o decir ellos que esa finca la compró la ex de Monsalve con un dinero de una herencia. Empeñarse en demostrar cómo la habían comprado la finca. Nosotros no decimos cómo la compraron, no sabemos de dónde viene el dinero, no tenemos ni idea ni lo afirmamos. Pero ellos rápidamente... Seguramente en la escritura dice que pagaba en dinero en efectivo a su entera satisfacción.
Sí, pero de todas maneras, como sabemos que la finca es otro el valor, es decir, yo no puedo ir a los vendedores a decir ustedes cuánto realmente recibieron. Yo no puedo, yo no soy fiscalía, pero yo como Corte Suprema podría ir a haber hecho esa investigación. Y no les interesó. Eso es lo único que quiero dejar sobre la mesa. Pero si se pagó en billetes, pues es muy distinto pagar en billetes 500 millones de pesos que pagarlos en un cheque que sí deja historia. No, esto no puede dejar historia porque usted sabe que además eso no es exclusivo de ellos. Es decir, la gente muchas veces en el campo en Colombia dejan en escrituras lo que ya estaba, lo que figuraba, 54 millones, por eso es 27 millones lo que pagan, pero debajo de la mesa pagan el resto. Como iban a hacer en este caso, lo vendo por 460 millones, pero luego yo le digo, no, escriturémoslo por lo mismo. Claro, ¿vale? Pero si los 40 o 50 millones están en cheque, ahí se sabe mucho de la persona, claro. Pero a ellos no les interesó ir nunca. Nunca les interesó a la Corte Suprema. ¿Por qué? Bueno. Doña Salud Hernández, ¿cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad? No, nada, encantada. Muchas gracias. Que esté bien. Bueno, esta historia más claro no canta un gallo, ¿no es cierto?